¿Cómo es posible que alguien que irradia tanta luz desaparezca de repente, dejando un vacío imposible de llenar? ¿Qué secretos se ocultan detrás de la sonrisa de una estrella en su apogeo, cuando nadie sospecha que su historia está a punto de cambiar para siempre? Todo ocurrió una mañana de lunes, el 25 de agosto. La noticia sacudió el cine español de manera brutal. Verónica Echegui, la actriz que había marcado a toda una generación con La Juani, la mujer indomable frente a la cámara y la creadora valiente detrás de ella, había fallecido a los 42 años. Si esta historia te conmueve tanto como a nosotros, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún homenaje. Ahora sí, comencemos. La vida se le escapó como un susurro, y con su partida dejó un silencio tan fuerte que parecía gritar la incredulidad y el dolor de todos los que la admiraban. No fue simplemente un comunicado, fue un terremoto emocional que arrasó titulares, redes sociales y corazones, porque lo que se interrumpía no era solo una carrera, era la leyenda de una mujer todavía en plena construcción. Esta historia no es solo la de una actriz, es la crónica de un enfrentamiento silencioso contra la adversidad, de una herida que se transformó en arte y de un legado que resonaría como una profecía dolorosa. Es la historia de cómo alguien puede convertirse en mito a través de la resiliencia, el dolor y la fuerza inquebrantable de vivir. La última batalla de Verónica tuvo lugar el domingo 24 de agosto de 2025, en una fría habitación del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Lejos de los focos que tanto la adoraban, allí enfrentaba una lucha que jamás se documentó en primera plana. Su familia, con un cuidado casi ritual, hablaba de una larga enfermedad, intentando preservar su intimidad hasta el último instante. La verdad, sin embargo, emergió con crudeza: un cáncer de ovario se la había llevado. La confirmación oficial vino en un comunicado sobrio de la Unión de Actores y Actrices, pero fue suficiente para desencadenar una avalancha de emociones. Las redes sociales se inundaron de mensajes de afecto, incredulidad y tristeza. Mientras el país intentaba digerir la noticia, sus restos fueron trasladados al Tanatorio de la Paz en Alcobendas, y una procesión constante de colegas, amigos y admiradores desfilaron para despedirse de una mujer cuya energía parecía infinita. Sus familiares, devastados, pidieron lo único que podían en ese momento: privacidad. Querían llorarla sin la mirada de cámaras y periodistas que habían seguido cada paso de su vida, y por un momento, España respetó ese silencio, un silencio cargado de significado. Verónica nació en Madrid, un 16 de junio de 1983. Su apellido, Fernández de Echegaray, llevaba consigo la herencia de un premio Nobel de Literatura, pero su destino no estaba en los libros de salón ni en la Academia de Letras, sino en la interpretación. Desde joven, supo que su camino estaba frente a una cámara, y pulió ese instinto en la Real Escuela de Arte Dramático, donde comenzó a forjar una técnica sólida combinada con un impulso visceral que la haría inquebrantable. El año 2006 marcó el inicio de su leyenda. Vigas Luna, director legendario conocido por descubrir talentos como Penélope Cruz y Javier Bardem, la vio y supo que había encontrado a su Juani. Buscaba a alguien que pudiera encarnar la energía cruda de una chica de barrio que sueña con escapar de una vida gris y una relación sofocante, interpretada por un novio posesivo encarnado por Dani Martín. Lo que ocurrió en esa película no fue solo actuación, fue una fusión total con el personaje. Cada mirada, cada gesto y cada explosión de rebeldía se convirtieron en un fenómeno generacional, un retrato que nadie podría olvidar. El impacto fue inmediato. De la noche a la mañana, Verónica Echegui se convirtió en un nombre conocido en toda España. La nominación al Goya como Mejor Actriz Revelación y el premio Sant Jordi solo confirmaron lo que todos ya sentían: había nacido una estrella. Pero más allá del reconocimiento, ese primer papel sembró la semilla de toda su obra posterior. La lucha de la Juani, su rebeldía y su fuerza frente a la injusticia cotidiana marcaron el camino que Verónica seguiría, no solo en la interpretación, sino también en su activismo y en la creación de un arte que denunciaba y sanaba. Con la fama llegó el riesgo de encasillamiento, de convertirse en un rostro de un solo personaje. Pero ella no lo permitió. Con una determinación férrea, comenzó a construir una carrera audaz y diversa, sumergiéndose en papeles complejos, desafiantes y, muchas veces, dolorosamente humanos. Su capacidad de transformación la llevó a 2 nuevas nominaciones al Goya, consolidando su talento y recordando al público que su alcance artístico no tenía límites.
En un papel del año 2008, interpretó a Isa, una atracadora sumida en la adicción y la desesperación. Su interpretación fue tan intensa que resultaba imposible apartar la mirada. Cada escena era un grito desde lo más profundo del abismo humano, una prueba de que Verónica no temía explorar los rincones más oscuros del alma. Años después, en 2011, su viaje a Nepal para la película Katmandú la transformó no solo como actriz, sino como persona. Allí, enseñando y aprendiendo en un contexto espiritual, regresó con una actuación que reflejaba la plenitud de su experiencia y la admiración unánime de la crítica. Pero Verónica también tenía una luz cómica que desarmaba al espectador y que brilló en títulos como La Gran Familia Española, de 2013. Saltaba con naturalidad del drama más intenso a la comedia más ligera, demostrando que su talento no conocía límites ni fronteras. Su incursión en Hollywood y en series internacionales la consolidó como una intérprete cuya verdad trascendía cualquier idioma. Sin embargo, había llegado un momento en que ella necesitaba contar su propia historia, transformar su dolor en mensaje, y eso la llevó a su debut como directora y guionista con el cortometraje Totem Loba. El ascenso de Verónica Echegui fue meteórico, pero nunca improvisado. Cada paso que dio en su carrera parecía estar cuidadosamente calibrado, como si su instinto artístico fuera una brújula que no fallaba jamás. Tras el fenómeno de Yo soy la Juani, la actriz se enfrentaba al reto de no ser encasillada, de demostrar que podía encarnar personajes tan diversos como complejos. Sabía que quedarse en la comodidad del éxito inicial habría sido traicionarse a sí misma. Así que eligió el riesgo. No le tembló el pulso al sumergirse en roles que demandaban una entrega total, que exigían atravesar los límites de la vulnerabilidad humana. En El patio de mi cárcel, de 2008, Verónica interpretó a Isa, una mujer atrapada en la espiral de la adicción y el crimen, un personaje cuya vida pendía de un hilo, donde cada gesto, cada respiración, era un acto de supervivencia. La naturalidad y crudeza de su actuación dejaron a críticos y espectadores sin aliento. No era solo interpretación, era una inmersión absoluta en un alma desgarrada, un espejo de dolor y resistencia que pocos actores se atreven a reflejar. El viaje artístico de Verónica no se limitaba al drama más descarnado. En 2011 emprendió una travesía a Nepal, a Katmandú, donde se convirtió en maestra voluntaria. Este periodo, profundamente transformador, no solo le permitió ayudar a otros, sino que también la renovó desde dentro. La experiencia espiritual le ofreció una perspectiva distinta sobre la vida, la muerte y la necesidad de conectar con lo que realmente importa. Este aprendizaje se reflejaría en cada papel que abordara después, impregnando su trabajo de una autenticidad que traspasaba la pantalla. No era solo talento, era un alma que había tocado el abismo y regresaba con historias que necesitaban ser contadas. El humor y la luz también formaban parte de su arsenal creativo. En 2013, con La Gran Familia Española, Verónica demostró que podía moverse con igual maestría entre la comedia y la tragedia. Su versatilidad la convirtió en un referente, capaz de transitar sin esfuerzo entre géneros cinematográficos distintos. Incluso cuando llegó Hollywood, la actriz no se amilanó. Compartió escenas con Bruce Willis y Henry Cavill en The Cold Light of Day y participó en series internacionales como Fortitude y Trust, junto a Hilary Swank y Donald Sutherland. Su talento no entendía fronteras ni idiomas. Lo mismo ocurría en la televisión española, donde dejó huella en producciones como Apaches, La rompedora intimidad de Netflix y Los pacientes del Dr. García. Cada proyecto que tocaba se convertía en un testimonio de su capacidad de transformar cualquier historia en algo profundo y memorable. Sin embargo, detrás del éxito, algo comenzó a cambiar en 2021. Después de años interpretando las historias de otros, Verónica sintió la necesidad de contar la suya propia. El cortometraje Totem Loba no fue un simple debut como directora, fue un acto de valentía, una liberación de un dolor que la había acompañado desde la adolescencia. Inspirada en un episodio traumático de su juventud, transformó el miedo en arte, convirtiendo una experiencia de acoso en un relato de denuncia y resistencia. Totem Loba era un thriller que no solo atrapaba por su tensión narrativa, sino que también tenía un mensaje profundo, la mujer como dueña de su instinto y de su espacio, capaz de enfrentarse al peligro con fuerza y dignidad. El cortometraje ganó el premio al mejor cortometraje de ficción en los Goya de 2022, convirtiéndose en un testimonio de cómo el arte puede ser una herramienta para sanar y transformar.
El reconocimiento no se limitó a la crítica. Su intervención al recibir el Goya dejó a todos boquiabiertos. Con la voz quebrada y el premio en la mano, miró directamente al presidente Pedro Sánchez y le instó a reflexionar sobre la violencia contra las mujeres. En ese momento, Verónica no solo había triunfado como artista, sino que había convertido un acto de cine en un manifiesto político, demostrando que su voz tenía la fuerza para influir en la sociedad. La valentía de su mensaje era tan inmensa como la pasión con la que había entregado cada uno de sus roles. Desde ese momento, quedó claro que para Verónica Echegui el cine no era solo un medio de entretenimiento, sino un vehículo para el cambio, un instrumento con el poder de desafiar estructuras y transformar vidas. Pero incluso la artista más valiente necesitaba su espacio, su refugio. A pesar de su notoriedad, siempre protegió con fiereza su vida privada. Parte de esa intimidad, sin embargo, estaba marcada por un amor que se volvió inseparable de su historia, su relación con el actor Alex García, que comenzó en 2010 durante el rodaje de 6 puntos sobre Emma. Su química no era un artificio, era un vínculo genuino que se extendió más allá de la pantalla y perduró 13 años. La pareja halló su santuario en una casa de campo en la Sierra de Madrid, lejos del bullicio de los paparazzi y de los escándalos, cultivando un amor basado en respeto, confianza y complicidad artística. Alex no solo compartía su vida, sino también su proyecto más íntimo, fue coproductor de Totem Loba, respaldando cada decisión y cada mensaje que Verónica quería transmitir. La relación no era solo romántica, era una alianza creativa que demostraba que el amor verdadero también puede ser un motor para la creación. Su historia de amor y de colaboración artística alcanzó su clímax en la noche de los Goya. Mientras sostenía el premio, Verónica no dudó en dedicar unas palabras a Alex, sellando públicamente un vínculo que había sido discreto pero extraordinariamente sólido. Esa unión era un ejemplo de cómo la vida personal y profesional podían entrelazarse para generar algo más grande que la suma de sus partes. No eran solo dos figuras del cine español, eran dos almas que se impulsaban mutuamente, un equipo que entendía que la fuerza de uno se potencia con la del otro. Y en medio de la admiración y la ovación del público, quedó claro que la relación de Verónica y Alex era más que una historia de amor, era un pacto de apoyo incondicional, un testimonio de cómo el afecto puede ser también un refugio y un motor creativo. Pero mientras su vida artística y personal florecía, la sombra de lo inevitable se acercaba silenciosa. El destino, con su ironía cruel, había preparado un último acto que parecía escrito con escalofriante precisión, su papel final en la serie A Muerte reflejaba de manera inquietante su propia realidad. El personaje que interpretaba se enfrentaba al cáncer, una enfermedad que ya comenzaba a consumirla sin que el público lo supiera. Las entrevistas que concedió para promocionar la serie se transformaron, sin que ella lo sospechara, en un testamento, en una lección de serenidad frente a la mortalidad. Sus palabras, cargadas de calma y reflexión, ahora suenan con la fuerza de una advertencia y una despedida, más que temer a la muerte, temía al sufrimiento. Y en esa confesión silenciosa, Verónica nos muestra su coraje, su capacidad de mirar de frente al abismo y seguir siendo luz. El eco de su ausencia fue inmediato y devastador, un golpe que recorrió todo el país. El fallecimiento de Verónica Echegui conmocionó al cine español y a todos aquellos que habían seguido su trayectoria con admiración y cariño. Los medios se llenaron de titulares que intentaban capturar en pocas palabras lo que su vida había representado: talento, valentía y una pasión por contar historias que trascendían la pantalla. Sin embargo, la verdadera dimensión de su legado no podía medirse solo en premios ni en aplausos. Residía en la manera en que había marcado a quienes la rodeaban y en cómo su arte había inspirado a generaciones de actrices y actores jóvenes a no conformarse, a arriesgarse y a poner el corazón en cada interpretación. Compañeros de rodaje, directores y críticos coincidían en algo: Verónica no era solo una actriz brillante, sino alguien que elevaba cualquier proyecto con su presencia. Su profesionalidad, combinada con un instinto artístico único, hacía que cada escena a su lado cobrara una intensidad especial. Recordaban sus interminables ensayos, su capacidad para improvisar cuando la historia lo requería y, sobre todo, su humildad. A pesar de la fama, nunca perdió la cercanía con su equipo, su trato cálido y respetuoso hacía que todos sintieran que trabajaban con alguien que entendía el valor del esfuerzo colectivo y la magia del cine. Pero más allá del trabajo, muchos coincidían en que la verdadera Verónica brillaba en lo cotidiano.
Sus amigos relataban anécdotas que revelaban su sentido del humor, su capacidad de reírse de sí misma y de los absurdos de la vida. Aunque la pantalla la mostraba intensa y muchas veces desgarrada, en la intimidad era capaz de transformar cualquier situación en un momento de complicidad y alegría. Esa dualidad, la actriz apasionada y la amiga entrañable, era parte de su encanto, y lo que hacía que su ausencia doliera aún más, no se iba solo una intérprete, sino una persona que había dejado huella profunda en quienes la conocieron. La comunidad cinematográfica no tardó en rendirle homenaje. En festivales y galas, colegas y admiradores compartieron historias, recuerdos y palabras que capturaban la esencia de su espíritu, una artista que desafiaba límites, que abordaba los personajes con valentía, y que veía en cada proyecto una oportunidad de crecer y de tocar a los demás. Su influencia se extendió incluso más allá de España. Cineastas internacionales que habían trabajado con ella destacaban su profesionalismo y su capacidad para adaptarse a culturas y lenguajes distintos sin perder autenticidad. En la esfera personal, la partida de Verónica dejó un vacío imposible de llenar. Alex García, su compañero de vida y de creación artística, se convirtió en portavoz del dolor que compartían quienes la amaban. La Casa de la Sierra, que había sido su refugio, se transformó en un espacio de memoria y recogimiento. Cada objeto, cada recuerdo, hablaba de una historia compartida de amor, complicidad y respeto mutuo. No era solo la pérdida de una pareja, sino la desaparición de un vínculo que había sido fuente de inspiración y fuerza para ambos. El impacto en el público fue igualmente profundo. Sus interpretaciones, ahora revisadas a la luz de su fallecimiento, adquirieron un nuevo significado. Escenas que antes se disfrutaban por su brillante ejecución, ahora se veían impregnadas de una melancolía inesperada, como si Verónica hubiese dejado pistas sobre su fragilidad y humanidad que solo ahora podían ser entendidas. Muchos espectadores encontraron consuelo y admiración en su capacidad para enfrentar la vida y el arte, con intensidad, honestidad y sin máscaras. La crítica también reconoció que su labor como directora en Totem Loba había abierto un camino que iba más allá de su faceta como actriz. Al convertir un trauma personal en una obra de denuncia y empoderamiento, Verónica había demostrado que su creatividad no conocía límites y que su voz podía transformarse en un instrumento de cambio social. Su trabajo incentivó debates sobre violencia de género, la importancia de denunciar abusos y la necesidad de que las mujeres puedan contar sus historias sin temor. Ese legado, la unión entre arte y conciencia, sería recordado como una de sus contribuciones más significativas al cine y a la sociedad. En retrospectiva, la carrera de Verónica Echegui puede leerse como una constante búsqueda de autenticidad. Desde sus primeros roles hasta sus incursiones en la dirección, cada proyecto parecía un paso más hacia la comprensión de sí misma y del mundo que la rodeaba. Nunca se conformó con la superficialidad, nunca eligió la comodidad, su arte siempre estuvo marcado por la valentía, la entrega y la honestidad emocional. Esa determinación es la que convierte su historia en un ejemplo para futuras generaciones. El verdadero éxito no reside solo en la fama o los premios, sino en la capacidad de transformar la experiencia personal en arte que inspire y conmueva a otros. La memoria de Verónica también quedó grabada en los lugares que amaba. Katmandú, la Sierra de Madrid, los sets de rodaje, los rincones donde encontraba inspiración, todos ellos se convirtieron en símbolos de su vida, de su pasión por el cine y de su búsqueda constante de sentido. Y aunque su cuerpo ya no estuviera presente, su espíritu se mantenía vivo en cada mirada, cada gesto y cada interpretación que había entregado. Su historia, que comenzó como la de una joven decidida a romper moldes, terminó dejando un legado inmenso, el de una mujer que vivió y creó con intensidad, que enfrentó el dolor y la vulnerabilidad con valentía, y que, incluso después de su muerte, sigue hablando a través del arte que nos dejó. Tras su fallecimiento, comenzaron a surgir numerosas iniciativas para honrar su memoria y perpetuar su legado en la industria cinematográfica. Varias escuelas de cine anunciaron becas a nombre de Verónica Echegui, destinadas a jóvenes actrices y directores emergentes que compartieran su pasión por el arte auténtico y comprometido. Estos programas buscaban no solo incentivar el talento, sino también fomentar la valentía a la hora de contar historias difíciles, tal como ella lo había hecho a lo largo de su carrera. Al mismo tiempo, los festivales de cine dedicaron retrospectivas a su trabajo.
se proyectaron sus películas más emblemáticas, acompañadas de mesas redondas donde colegas y críticos analizaban la evolución de su trayectoria, destacando cómo cada papel que interpretó llevaba una carga emocional y social significativa. Estas iniciativas no solo celebraban su talento, sino que también servían como recordatorio del impacto que un artista comprometido puede tener en la sociedad y en la cultura cinematográfica. Los homenajes se multiplicaron en redes sociales, donde cientos de miles de fans compartieron recuerdos y reflexiones sobre lo que Verónica significaba para ellos. Fotos de rodajes, vídeos de entrevistas y fragmentos de películas inundaron plataformas como Instagram y Twitter, acompañados de mensajes que resaltaban su autenticidad, su sensibilidad y su generosidad. Este fenómeno de reconocimiento masivo no solo reflejaba la magnitud de su fama, sino también la conexión profunda que había establecido con su público a través de su trabajo y su forma de ser. Por otra parte, el ámbito académico empezó a interesarse por su obra de manera más sistemática. Universidades de España y América Latina incluyeron sus películas en programas de estudios de cine y género, analizando cómo sus interpretaciones y su visión como directora desafiaban estereotipos, cuestionaban la representación de la mujer y promovían narrativas más inclusivas y realistas. Las discusiones en clase se centraban en cómo Verónica conseguía combinar la sensibilidad artística con un compromiso social, convirtiéndose en un modelo para estudiantes y profesionales por igual. Entre los proyectos póstumos más destacados se encontraba la publicación de un libro que recopilaba entrevistas, reflexiones y ensayos sobre su vida y obra. Este volumen ofrecía una mirada profunda a su proceso creativo, sus inspiraciones y sus inquietudes, revelando aspectos de su personalidad que pocas veces habían sido visibles al público. Para muchos, el libro no solo era un homenaje, sino también una guía y una fuente de aprendizaje sobre la dedicación y la ética profesional en el cine. Su impacto también se percibía en la forma en que había inspirado nuevas generaciones de cineastas a abordar temáticas sociales con honestidad y valentía. Muchos jóvenes directores citaban a Verónica como influencia clave, destacando cómo su trabajo los motivaba a contar historias desde la vulnerabilidad y la verdad, sin miedo a enfrentar conflictos o explorar emociones complejas. Esta influencia se extendía más allá de España, alcanzando a cineastas latinoamericanos y europeos que veían en ella un ejemplo de compromiso artístico y personal. Además, la dimensión humana de Verónica se mantuvo viva gracias a las personas que compartieron su vida más allá de la pantalla. Amigos, familiares y compañeros de profesión recordaban no solo su talento, sino también su capacidad para brindar apoyo, escuchar y acompañar en momentos difíciles. Ese legado de humanidad, sumado a su contribución artística, consolidaba la idea de que Verónica Echegui no había dejado únicamente películas, sino un modelo de vida basado en la empatía, la pasión y la integridad. En retrospectiva, el duelo por su pérdida se transformó en una celebración de su obra y su vida. Cada homenaje, cada proyección, cada beca y cada reflexión académica ayudaba a mantener viva su memoria, demostrando que la influencia de un artista auténtico trasciende el tiempo y el espacio. La narrativa de Verónica Echegui, marcada por la valentía, la honestidad y la creatividad, continuaba inspirando, enseñando y emocionando, confirmando que su legado no se limitaría a la pantalla, sino que seguiría influyendo en el cine y la sociedad durante generaciones. Con el paso del tiempo, la figura de Verónica Echegui se consolidó como un referente ineludible dentro del cine contemporáneo español e internacional. Documentales sobre su trayectoria comenzaron a circular en festivales y plataformas digitales, ofreciendo a las nuevas audiencias la posibilidad de conocer su vida, sus procesos creativos y el impacto de su trabajo en la industria. Estos documentales combinaban entrevistas, escenas de películas y material inédito de rodajes, mostrando no solo la evolución de su carrera, sino también la pasión que impregnaba cada proyecto en el que participaba. Asimismo, se establecieron premios en su nombre para reconocer a cineastas que, como ella, apostaran por historias comprometidas y narrativas innovadoras. Estos reconocimientos se convirtieron rápidamente en un sello de excelencia y valentía dentro del ámbito cinematográfico, estimulando la creatividad y promoviendo una cultura de riesgo y autenticidad artística. La comunidad cinematográfica valoraba no solo la calidad técnica de los trabajos premiados, sino también su capacidad para generar reflexión, empatía y cambio social. En el plano cultural, su influencia se percibía también en la manera en que la sociedad comenzó a reinterpretar ciertos géneros y roles femeninos en el cine.
Las actrices y directores jóvenes veían en Verónica un modelo de cómo abordar personajes complejos y realistas, rompiendo estereotipos y construyendo relatos más inclusivos. Su enfoque humanista, unido a una mirada crítica de la realidad, fomentó un cine más consciente y diverso, donde la sensibilidad y la fuerza narrativa se encontraban en equilibrio. A nivel personal, quienes la conocieron describían a Verónica como una persona generosa, inquieta y profundamente comprometida con su entorno. Su vida cotidiana, marcada por la curiosidad y la solidaridad, reflejaba los valores que también plasmaba en sus películas: honestidad, integridad y un respeto absoluto por la verdad emocional. Estas características contribuyeron a consolidar su reputación no solo como actriz y directora, sino como un referente ético dentro y fuera de la industria. Finalmente, el legado de Verónica Echegui trascendió las pantallas y los escenarios, convirtiéndose en un ejemplo de cómo el arte puede influir en la sociedad y en la vida de las personas. Su obra, cargada de sensibilidad, compromiso y valentía, sigue inspirando a generaciones de creadores y espectadores, recordando que el impacto de un artista auténtico nunca se limita al momento de su obra, sino que perdura, moldeando culturas, pensamientos y emociones a lo largo del tiempo. En conclusión, Verónica Echegui dejó una huella imborrable, una combinación de talento, humanidad y coraje que transformó no solo el cine español, sino también la manera en que el arte puede conectar con la vida y la conciencia colectiva. Su memoria continúa viva en cada proyección, en cada estudio académico, en cada beca y en cada joven cineasta que se atreve a contar historias con la misma honestidad y pasión que ella demostró durante toda su carrera.